bienvenidos una vez más a otro episodio del Ramonense. El día de hoy, desde una locación nueva para nosotros en el sentido del programa, pero muy conocida de ustedes por la proximidad, pues se trata de nuestro pueblo hermano Palmares, del cual también, pues, su historia, podríamos decir, deriva de la historia de San Ramón. Así es. Estamos hablando, Jorge, buenas tardes, ¿verdad? Jorge Jiménez, Paul Brenes, aquí como todos los domingos, Yo también soy de Moncho. Y hoy les vamos a dar información más precisa. Recuerden que Multizonas es una plataforma digital, es una plataforma de televisión que ustedes pueden visualizar desde cualquier lugar del mundo. Y en este momento estamos recomendándoles a ustedes 3 programas específicos para que los aprecien en Multizonas. Todos ellos a las 8 de la noche. El lunes, Edu Noticias, un noticiero que a usted le va a gustar, diferente. Los martes a las 8 también está nuestra coterránea, querida amiga Iris Zamora, con ese programa tan gustado al estilo de Iris Zamora, inquisitiva, crítica, ¿verdad? Una persona con un temple especial de periodista buscando la verdad y darle un enfoque correcto al espectador. Así que doña Iris está con Debajo del Palo, así se llama ese programa nuevo, que arrancó en el mes de mayo, los martes a las 8. Y el miércoles a las 8 de la noche, don Jorge Jiménez y este servidor estamos con ustedes desde esta plataforma. El mismo programa que se verá los domingos en Yo También Soy de Moncho. Así que, Jorge, con esto arrancamos. Y me refiero a lo que estabas diciendo vos. San Ramón y Palmares son comunidades hermanas. Son del mismo saco uterino, ¿verdad? Cacaos. Nacieron juntas, el destino original de uno está ligado indisolublemente al del otro. Son pueblos que nacieron juntos y se mantienen juntos hasta la fecha. 5 kilómetros, 6 kilómetros es lo que nos separa, y eso significa que estamos atentos uno del otro. Lo que no se consigue allá se consigue aquí, y el movimiento es constante de comunidad a comunidad. Hoy venimos acá porque el Ramonense es un programa ligado sobre todo a la historia local en el tema de San Ramón, pero que tiene que ver, por supuesto, con toda la región de Occidente. Y lo voy a poner en estos términos, Jorge, y estimados y estimadas oyentes. Cuando nosotros vemos los ejemplares de El Ramonense, ¿verdad? Ese primer periódico que se inaugura en 1879 con la Biblioteca Pública, y luego va teniendo reapariciones a lo largo del tiempo. Las apariciones del siglo XX, hablamos de 1901, en 1905, en 1909, en 1914, ahí lo vamos viendo como que se desaparece por tiempo, pero siempre vuelve. Y tenía cosas simpáticas, interesantes. Cuando uno ve el periódico de 1914, El Ramonense, y ve que de pronto hay una columna que dice, desde Candelaria. Otra columna que dice, cosas de Laguna. Noticias de Grecia. Es decir, el periódico fue evolucionando como todo lo que ha pasado en esta región, y se convierte en un periódico regional porque el servicio llega a todas partes. Y como en todo lado había ramonenses, ahí se vendía el periódico El Ramonense. Entonces vos estás viendo que don Benjamín Rodríguez vendía periódico El Tiempo en Nandayuri, y también lo podías conseguir en Santa María de Dota, y así se propaga ese tipo de prensa local, se convierte en algo, un ámbito más grande. Siendo publicaciones ramonenses. Exactamente. ¿Pero por qué lo logra? Bueno, porque son 2 condiciones. Uno, que allá hay un ramonense que se encarga de distribuirlo, y también están las necesidades de esas comunidades de comunicar sus cosas, y encuentran un espacio apto en los periódicos de San Ramón. Ese es el caso del Ramonense. Entonces, muchas de las cosas que pasaron en Palmares tienen un nexo directo con la vida de San Ramón, y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, vamos a empezar contándoles esto, ¿verdad? Hay historias, muchas versiones, y hay algo que necesitamos aclarar. Existen mitos o historias tergiversadas, porque hay tradición oral que decía una cosa y lo dijo durante 100 años, hasta que 100 años después, cuando ya hay internet, se encuentra en un documento que es verídico, que rectifica o desmiente algo, ¿verdad? Pasan esas cosas. Entonces, vamos a ir aclarando también mitos y cosas que no son precisas, porque es importante que la historia sea, en primer lugar, verídica, ¿verdad? Y que sea exacta,
¿verdad? Ojalá, por lo menos en el relato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros recordamos que Costa Rica, cuando adquiere la independencia en 1821, está empezando a ver un fenómeno que se dio precisamente un año antes. En 1820 se dan en este país los primeros denuncios mineros. Y estamos hablando de los montes del aguacate. En este caso es lo que tenemos Acá, en alrededor. esta dirección. Exactamente. Los montes del aguacate, inexplorados durante toda la colonia, resulta que algún curioso ya por 1820 se viene y empieza a escarbar ahí por la zona de Atenas y encuentra oro en cantidades muy respetables. Entonces, esos denuncios arrancan a partir de 1820, pero como que no tienen ya incidencia, como que ya la etapa colonial está agotada y ya ese español ávido del metal, ¿verdad? Ya no está por ahí, por lo menos ya no está en condiciones, y son ciertas familias josefinas las que piensan a explorar los montes del aguacate, a iniciar las minas y empezar con explotación minera, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, recordemos que Costa Rica viene saliendo de la colonia como la provincia más pobre. Pobre. Y no solo pobre, abandonada, donde inexplicablemente a nosotros nos prohibían el comercio. No nos permitían comerciar con Panamá, porque Panamá pertenecía a la audiencia de tierra adentro, Colombia. De la Gran Colombia. Sí. Y nosotros estábamos distantes de la capitanía en Guatemala. Exactamente. Entonces, claro, eran los intereses de quienes estaban en Guatemala, decían, no, si los dejamos comerciar con Panamá y con Colombia, Perdemos el territorio. nos lleva el tren, ¿verdad? Entonces, aquí lo que había era un contrabando, originalmente lo que empezó contrabandeándose fueron mulas. El famoso palo de Brasil, que era un árbol, entiendo que es un tinte, lo que se obtenía de ahí, una madera preciosa. Y otras cosas poquitas, no muchas, y cebo de res, ¿verdad? Que eran productos de primera necesidad. Bueno, pero aparte de eso, como les decíamos, Jorge y compañeros, estábamos hablando de una provincia pobre, en donde usábamos el cacao como moneda porque no teníamos cómo imprimir una moneda. Metal no había. No, donde la gente andaba casi sin vestir porque no había para hacer la ropa, era una pobreza absoluta. ¿Las herramientas? Las herramientas agrícolas las construían de madera, la pala era de madera, ¿verdad? Claro, nuestros bosques eran ricos en eso y daban el sustento. Tenían que usar el recurso que tenían a la mano. Tenían que hacerlo. Bueno, pues en 1821 ya empieza a desarrollarse la minería, empieza a aparecer el oro en el aguacate, y Costa Rica adquiere lo que yo llamaría liquidez, ¿verdad? Empezamos a tener valores efectivos, ¿verdad? El oro, valor real. En una época en donde el café está apenas empezando a verse el cafecito ahí, matitas por aquí, matitas por allá, pero sin ninguna importancia, sin haber habido ninguna exportación. Y entonces el oro es el que empieza a sacar a Costa Rica de esa pobreza absoluta. Con el producto del oro, ya los primeros ricachones mandan a traer a Europa vinos enlatados, herramientas de metal. Insumos de todo género. Y empieza a verse ya un país diferente. Cuando el café ya emerge, cerca de la década de 1840, con mucha fuerza, ya entonces el Costa Rica empieza en un progreso acelerado, en el que pasamos en 20 años de ser la provincia más pobre a ser la más próspera de América Central, gracias al oro originalmente y luego al café, ¿verdad? Que es lo que nos catapulta como país. Bueno, todo esto tiene que ver con la forma en que nacen estos poblados de San Ramón y Palmares. En aquel momento, ¿por qué? Porque el monopolio cafetalero, el latifundio que se está creando en Alajuela, Heredia, Cartago y San José, empuja al pequeño campesino o lo obliga a ser peón, mal pagado, o emigre a ver qué consigue. Entonces, esa gente se ven obligados a ampliar la frontera agrícola hacia el oeste del Valle Central, ¿verdad? Se desplazan hacia esta zona. Y la otra parte es la minería, ¿verdad? Porque todos esos mineros que están ahí encaramados en el Cerro del Aguacate, de pronto vuelven a ver hacia acá y ven un valle inmenso, que cubría, como hemos mencionado en otras ocasiones,
desde el San Miguel de Naranjo, de hoy en día, hasta lo que hoy en día es el Alto de Santiago en San Ramón. Era un valle inmenso cubierto por una famosa palma real, que le dio el nombre entonces a ese valle grande como el Valle de los Palmares. Ese es el origen común. Hay leyendas, hay historias, por ahí dicen que alguien venía persiguiendo una vaca por la serranía y persiguiendo la vaca ahí logró ver este valle y dice, mira qué valle más bonito, y ahí hay buen pasto, y el pasto no era tal, sino que eran grandes palmeras, ¿verdad? Que se dio cuenta cuando bajó. Pero yo ese cuento de la vaca me cuesta mucho, porque andar persiguiendo una vaca por las cumbres del aguacate, Jorge, el problema no era perseguirla, era encontrarla, cómo me volvía con ella. Entonces, ahí es donde más bien pienso yo que sí, cualquier minero o varios mineros empezaron a ver ese valle y entonces ahí se desata la imaginación. Y es así como hacia 1832, 35, no hay una precisión sobre esa fecha, pero por ahí anda, digamos que, porque sí, en Judas Tadeo Corrales se asentó en lo que hoy es Bajo Corrales en Naranjo, Palmito de Naranjo, hacia 1929. Nada más que Judas Tadeo no se vino por el aguacate, sino que tomó una ruta diferente, con una pinza que entró por Alajuela, subió a Poás y bajó por Grecia hasta llegar a Bajo Corrales. Por Púas. Por Púas, correcto, que era el nombre de Grecia, de Poás en esa época. Entonces, ahí se asenta hacia 1929. ¿Qué quiere decir? Otro dato importante, es hacia 1929 también se da la primera exploración, el descubrimiento de las cabeceras del Río Grande. Recordemos que el Río Grande, que es uno de los ríos más importantes de este país, nace en las montañas ahí entre San Rafael y Santiago de San Ramón, discurre dándole la vuelta a San Ramón, luego le da la vuelta completa a Palmares, hasta que en las cercanías de Atenas se une con el río Virilla y entonces ahí es donde forma el Río Grande de Tárcoles, ¿verdad? Entonces las cabeceras del Río Grande son descubiertas y exploradas por primera vez en esa misma época, hacia 1929. Entonces, ¿eso qué significa, Jorge? Que la gente se está moviendo por los cerros buscando el oro, buscando el hueco, donde hacer el hueco para sacarlo, y se encuentran las cabeceras del río. Entonces, por eso la teoría de la vaca a mí me suena muy romántica, muy simpática, pero yo sí creo más en el poder del oro. Tal vez, ¿verdad? Cacería, caza para alimentarse. Pues sí, todo eso había, ¿verdad? Pero el motivo era el oro, porque ¿qué es lo que andaban haciendo ahí los que cazaban para comer? Y tratando de enriquecerse. Exactamente. Bueno, así es como los primeros pobladores descubren, o los primeros pioneros, descubren este valle, se empiezan a asentar. Dicen los historiadores que se asentaron por lo que hoy es en día la ciudad de Palmares, en esta zona específicamente, y empezaron a sembrar aquí el tabaco. Recordemos que hacia esa época, como una herencia colonial, el tabaco era monopolio del Estado. Solo lo podía sembrar y solo lo podía comerciar quien tuviera licencia del Estado. Y era un delito penado con cárcel o con destierro, dependiendo del volumen de la falta. Entonces, se supone que por acá se asientan algunos en esta zona y empiezan a sembrar tabaco. No sé si por un año, por unos meses, o si fue en la primera cosecha, porque eso no se consigna, pero el asunto es que aparece un señor que se llamó José Antonio Álvarez y los apea, como dice nuestro pueblo popularmente. Con las autoridades. Claro. Es decir, posiblemente puso la denuncia y no se sabe si vino el resguardo de aquella época, la policía o quién sabe, pero el asunto es que sí es un hecho que los que estaban sembrando tabaco, en primer lugar, no estaban, y eso hay que aclararlo porque también es otro mito, no estaban formando un poblado. Estaban dispersos en la montaña. Claro, cuando ya los acusan y puede haber una reacción legal de las autoridades, salen corriendo y se esconden más allá en montañas mucho más cerradas. Y entonces se asientan en la zona de lo que hoy es San Ramón. ¿Dónde estaban asentados? Estaban asentados en las cercanías de la quebrada Gata, estaban asentados en las cercanías del río Barranca, en las cercanías del río Grande. Es decir, el agua es vital, ese era el punto del río. Claro. Entonces ahí se asientan
y empiezan a hacer su vida. Ahora, yo creo, hombre, que estos procesos pueden haber sido más paralelos que continuados. Es decir, yo no creo que la gente estuviera solo aquí y allá no. Estamos hablando de una masa campesina que realmente necesitaba tierra, ¿verdad? Entonces yo no creo que el único motivo fuera sembrar tabaco, porque recordemos que el campesino, ese pionero que abrió estas montañas, era una persona que necesitaba comer. Entonces, es sembrar los frijoles, sembrar la caña. Ahora una cosa, toda esa gente dispersa en todos estos sitios, en ese instante ni eran ramonenses ni eran palmareños. Vivían en el Valle de los Palmares todos. Únicamente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa entonces en esa época? Bueno, lo que sigue es que ya asentados, porque hay un dato curioso que tengo que mencionarlo. Si aquí estaban en 1935, para poner un supuesto, vino don José Antonio Álvarez y los sapea, nuevamente uso la palabra, ¿por qué en el 40 no están otra vez por aquí sembrando otra cosa? ¿Verdad? O si estaban. Pero el tema es que en el lado allá era un valle más grande. Más agua, ¿verdad? Definitivamente. Entonces empieza a traer de una manera más efectiva a los campesinos que andaban buscando cómo darle comer a su familia. Bueno, pues esos campesinos se asientan en esa zona y hacia 1842 ya ellos sienten la necesidad de regular un poco sus actividades. Parece que el ser humano, como ser social, esa es una cosa que se enfrenta tarde o temprano, porque podemos ser muy hermanos, pero de pronto un día llego y a la quebrada y donde yo estaba cogiendo agua para la cocina, el vecino que estaba por allá, de pronto puso una porqueriza y está dejando caer que los desechos caigan al agua. Entonces, ¿de dónde cojo agua yo para la cocina? Seguro me tengo que correr 200 metros más allá y jalarla con un balde. Bueno, esas cosas van a necesitar un arbitraje. No había jueces, no existía nada. Entonces, porque don Arturo Moncada, nuestro historiador más antiguo, ¿verdad?, que es el que narra muchas de estas cosas en su folleto que hizo en 1917, una monografía, don Arturo habla que en los primeros tiempos era como una especie de socialismo lo que había. No existía otra cosa más que la intención de sobrevivir juntos. Entonces, aquí llegaba un campesino, aparecía a las 9 de la mañana, a través de la montaña, pasó abriendo camino con el machete, con una mula, con la esposa y con varios carajillos. Y ese campesino inmediatamente recibía la atención, se corría la voz, se llamaban entre ellos y al rato estaban muchos. Una política de buenos vecinos, sí, digámoslo así. A ese campesino los hombres se concentraban en hacer un rancho, porque cuando llegara la noche tenía que tener techo. Para que pasaran él y su familia. Entonces otro venía con un saco de frijoles, el otro le traía un saco de maíz, otro le traía una docena de gallinas. Y ese campesino llegaba y al día siguiente se despertaba y le habían traído una vaca con un ternero, estaba lechando. Entonces tenía leche, tenía el sustento. Ese era el Valle de los Palmares en sus primeros años, ¿verdad? Y como te digo, pues empieza la comunidad a crecer y entonces ya existen las posibilidades de roces, de choques, de conflictos de intereses, más que todo, ¿verdad? Y empieza la necesidad de los pueblos, de los pobladores, de entrar en una etapa de consolidación como pueblo, como comunidad, y eso implica el reconocimiento de que somos un pueblo. Así es como en 1842, más o menos el 20 de agosto, porque siempre, yo soy impreciso, la memoria mía es como un día atrás, un día adelante. Yo digo que fue el 20, puede haber sido el 21, pero ahí, de agosto de 1842, es cuando los ramonenses o la gente que está en aquel valle le manda, en la parte allá del valle, le manda la carta al presidente, al jefe de Estado, pidiéndole permiso para formar un poblado. Digamos que todavía no eran ramonenses, era la gente que vivía en el Valle de los Palmares. En el Valle de los Palmares. Es decir, y más específicamente era conocido como el Sitio de los Palmares. El Sitio de los Palmares. Ese era el nombre correcto. Entonces viene el presidente, que era José Francisco Morazán, seguro recibe la carta y dijo,
más tarde la leo porque afuera tengo una rebelión, ¿verdad? Esa fue la primera carta. La primera se le llegó a Francisco Morazán, que había llegado al poder en abril de ese año, mediante un golpe de Estado, una invasión en la cual depuso al presidente Braulio Carrillo, y ya para agosto no se lo aguantaban. Atropellos, impuestos, saqueos, una tropa muy indisciplinada que traía, que cometió atropellos sin número, innumerables contra la población costarricense. Y a finales de agosto de ese año, cuando llega la carta, el pueblo está revuelto, ¿verdad? Está enojado. Está enojado. La rebelión es muy cruenta. Hay historiadores que dicen que las calles de San José se tiñeron de sangre. Con Morazán. Con costarricenses y también del ejército de Morazán. Y entonces finalmente la batalla se resuelve hacia el 15 de septiembre, cuando Morazán huye hacia Cartago, allá lo persiguen, lo alcanzan, el 14, perdón, de septiembre, y el día 15 lo traen a San José y lo fusilan en el Parque Central. Eso es en 1842. 42. Por esa razón digo yo que la carta no la leyeron, ni la menos contestarla. Bueno, se quedan quietos un tiempo, llega al poder como jefe de Estado provisorio don José María Alfaro Zamora, un alajuelense ilustre, y don José María empieza a acomodar el país, ¿verdad? Después de una revolución como la que hubo, tanta sangre, tanto dolor, pues sí, es como una enfermedad, el cuerpo necesita recuperarse y así le pasa a un país. Pero hacia 1843 es cuando vienen los ramonenses o los pobladores de los Palmares y vuelven a mandar una nota que la mandan el 23 de noviembre de 1843 a José María Alfaro. Bueno, pues ahí ya lo hemos comentado en otros programas y ustedes pueden ver el episodio número 1 del Ramonense que está en nuestro sitio, en nuestra página, en nuestro canal en YouTube, que se llama así El Ramonense, en donde hay un capítulo que se llama La intencionalidad en la fundación de San Ramón. Ese capítulo se refiere a que precisamente con la llegada de la carta se consolida una iniciativa que hay alrededor del gobierno de San José, que es un grupo de intelectuales, de empresarios, de gente de gobierno y de extranjeros de mucho peso en el país, que querían formar lo que se llamó finalmente la Sociedad Económica Itineraria de Costa Rica, que era una organización tipo filantrópico y que se funda con el propósito de, ellos tenían la idea de construir la carretera, el camino carretero hacia Punta Arenas para la exportación de café. Correcto. Y hacer lo mismo hacia Matina, ¿verdad? Bueno, la Carta de San Ramón llega, esa gente estaba desde hacía varios años con la idea, y don José María Alfaro y su ministro, don José María Castro Mares, ven una gran oportunidad, y entonces 3 días después sale el decreto de la fundación de la Sociedad Económica Itineraria, y entonces se le encomienda a ese grupo que sí, hagan la carretera, vamos a hacerla, pero también vamos a pedir una cosa, vamos a fundar el poblado San Ramón. Sí. Para aquellos que quisieran ver, por lo menos la segunda carta, porque yo la primera nunca la he visto, ¿recuerdas este libro, verdad? Sí. A ver si tal vez se vea, difícil. Bueno, ahí le vamos a pasar la imagen. En este texto, que es de Eduardo Fournier, ahí en el anexo aparece por lo menos el facsímil de la carta y una transcripción hecha sobre la misma donde aparecen los que firmaron la solicitud fundamental. Curiosamente, y lo recuerdo, ellos no solicitaban que se llamara San Ramón, ¿verdad? En la primera sí, no, en la segunda sí. ¿No? En la primera piden que se llame Nuestra Señora de Guadalupe. Y en la segunda sí ya piden que sea San Ramón. Es curioso, hay que revisar ese dato. Pues. Sí, originalmente ellos habían pedido Nuestra Señora de Guadalupe. Sí, en la primera de agosto del 42. Bueno, el asunto es que la Sociedad Económica Itineraria entonces viene y redacta un decreto ejecutivo que es único en su estilo en Costa Rica, porque es el único caso que ha habido después de la colonia, que es fundar un poblado por decreto. Porque todos los poblados de este país se crearon por la costumbre. A la orilla del Bananal, a la orilla de las minas, a la orilla de la línea del tren, a la orilla del camino, se va formando un poblado. O sea, una actividad económica dictaba la creación de un pueblo. Exactamente. En el caso de San Ramón, sí hubo todo eso, pero el poblado se funda
por un decreto. Y la Sociedad Económica Itineraria, de verdad se nota una mano profesional y sobre todo mucha visión. Establecen una donación de tierras, que se llama la legua, para los pobladores, en donde a cada poblador, hablo de niños de 10 y de 4, le dan 4 manzanas. Por una familia de 10 recibía 40 manzanas, donde les dan un cuarto manzana en el cuadrante que se va a destinar para tal efecto. Donde las calles son de 22 varas y 1000 de largo, o sea, hacen un planeamiento. Es una joya, ¿verdad? Vamos a ver, proporcionalmente no vamos a compararlo, pero sí lo podemos usar como una analogía, lo que fue la fundación de Brasilia. Por supuesto que Brasilia se establece más de 100 años después, pero la ciudad de Brasilia se construye y se planea en medio del Amazonas como capital de Brasil y hay un diseño absoluto de algo que parte de cero. Eso, Valle Mercedes, que es el nombre Barrio Mercedes, que ya el poblado que hay en esta zona tenía para entonces, Barrio Mercedes. Es un nombre que, bueno, todavía en esta época la advocación de la Virgen de las Mercedes, de la parroquia Palmares, domina totalmente. Y las fiestas patronales, todo esto que se da, todavía denota ese apego de esta comunidad por la Virgen de las Mercedes. Aunque hubo un lapso entre 1856 y 1880 aproximadamente, en donde hubo un intento de hacer un cambio de nombre, que tuvo que ver más que todo por el cariño que se le tenía al obispo de Costa Rica, el primer obispo, Monseñor Anselmo Llorente, Llorente y La Fuente, y entonces mediante ese apego tomaron la iniciativa de cambiar el nombre de Barrio Mercedes por Barrio San Anselmo. A la jurisdicción eclesiástica. Exactamente. En realidad a la comunidad. A la comunidad. Sí. Bueno, luego retornan al Barrio Mercedes y finalmente en 1888 nace el Cantón de Palmares como Cantón séptimo de la provincia de Alajuela, ¿verdad? Con los distritos que se menciona ahí, que son 3. El Distrito Central, luego otro compuesto que es La Granja más Buenos Aires. Sí, porque lo hacían sí. En duplos. Sí, bueno, porque seguramente eran núcleos de población para entonces ya, y otro distrito que agrupa otros 2 núcleos que son Zaragoza y Esquipulas, ¿verdad? Menciona también, y ese dato es curioso, Buenos Aires aparece en el decreto de los distritos como Nuevos Aires. Es un detalle curioso. Y como un dato adicional, hay que decir que Santiago Palmares en esa época pertenecía al Cantón de Atenas, ¿verdad? Cosa que se resuelve varios años más adelante mediante un plebiscito. Santiago pasa a ser parte del Cantón de Palmares. Entonces, ahora, todo lo que queríamos hoy recalcar es que estos 2 pueblos tienen un origen común, y no solo el origen, sino el futuro, porque son comunidades que marchan juntas, ¿verdad? Pero es importante aclarar el orden en que las cosas pasaron. Ahora, en 1888 está el decreto fundacional de Palmares, como cantón. Hasta ese momento, exactamente. Hasta ese momento. Bueno, muy importante lo que está señalando, porque el nombre Palmares había sido un nombre genérico para una región grande, ¿verdad? Y hacia 1888 ese nombre como que lo toman y se lo concentran en el nuevo cantón que acaba de nacer. Sí, de hecho esa gestión fue porque ellos deseaban separarse, bueno, originalmente eclesiásticamente de San Ramón, ¿verdad? Sí, esa es una disputa que había porque la gente del barrio Mercedes quería construir su iglesia parroquial cuando ya apenas estaba iniciando la construcción de la primera parroquia en San Ramón, y el padre García Carrillo, que fue el cura de San Ramón y quien encabezó la construcción de la parroquia, no permitió que se construyera. Además, dijo una frase célebre que dijo que primero construye la casa el padre y luego la construye el hijo. Claro, y es que ellos, digamos, la gente que vive acá en la zona, de donde hoy es Palmares, ciudad, tenían que aportar recursos y esfuerzo y trabajo. Ellos tuvieron que ir y además, participar de la construcción. Y además ir a pie por un sí, largo lo que era camino. incómodo para ellos. Sí. También. Finalmente, ya con la independencia eclesiástica y administrativa de Palmares hacia 1888, todas estas cosas avanzaron más rápido, efectivamente. Bueno, Jorge, esta es una pincelada como lo que hacemos siempre, no podemos decirlo todo, pero por lo menos gastamos una media hora del tiempo valioso de todos y todas nuestros oyentes para que estos temas no se pierdan. Yo siempre digo que si yo tomo una foto, lo que yo tengo que asegurarme es que esa foto alguien la vea dentro de 100 años y no que se pierda.
o que alguien la vea y no sabe qué es. La historia tiene ese valor. Todas estas cosas hay que repetirlas y hay que aclararlas, porque es importante que la gente dentro de 100 años sepa claramente qué fue lo que pasó. Y ahora hay más información y más documentos que uno puede acceder para corroborar esto. Así es, tenemos los medios. ¿Sí? Hay un detalle curioso, aún después de 1888, te lo digo porque lo he chequeado yo en hemerotecas digitales, para muchos efectos todavía, acá donde estamos, mucha gente todavía le sigue llamando Barrio Mercedes o inclusive Barrio San Anselmo, a pesar de tener ya el nombre de Palmares, ¿verdad? Es que recordemos que es un pueblo eminentemente católico, en esa época aún más. Entonces, el peso de la advocación religiosa, correcto, igual que en San Ramón Nonato es algo que ha pegado. No se me olvida que cuando Pepe Figueres falleció, alguien hizo una lista de los homenajes que creía justos, que me parece que don Pepe no se cansa uno de homenajearlo por todo lo que le dejó a este país, pero hay uno que no me gustó, que decía que había que cambiar el nombre de San Ramón por Ciudad Figueres. Bueno, aquí lo pudieran haber hecho y pudieran puesto en honor al padre Gómez, Ciudad Gómez, pero no lo hicieron tampoco. Exactamente, no, hay cosas que pertenecen a la identidad cultural o a la identidad de un pueblo y eso es inamovible. Bueno, Jorge, con eso cerramos este tema por hoy. Don Juan, muchas gracias. Recuerden, lunes, Edu Noticias, 8 de la noche. Martes, Debajo del Palo. Debajo del Palo con doña Iris Zamora, que nosotros estamos aquí hoy debajo de un montón de palos, ¿verdad? Le ganamos a doña Iris. Y el miércoles, el Ramonense. Nos verán. Y no se les olvide, además, el domingo a las 3 de la tarde, el Ramonense, en Yo También Soy de Moncho, nuestra página de Facebook. Bueno, nos despedimos, nos vemos la próxima. Próximo domingo, próximo miércoles. Que estén bien todos. Gracias.